Ay, Dios mío. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí. Sí, doctor. Es una disculpa, pero no me sacó varias veces del sistema. Entonces, no podía entrar a ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Hay alguna duda o algo al respecto de lo que hemos visto hasta ahorita? También, aparte de eso, de preguntarles su situación, la otra, recuerden que hoy esperemos que no haya ningún problema con las redes, podamos y puedan hacer su examen sin mayor problema. Entonces, a partir de las 9 de la mañana que terminamos el examen, la clase, pueden accesar al examen. Entonces, yo creo que espero que no exista ninguna condición que no permita hacer el examen. Esperemos que todo nos vaya bien, sin mayor problema, y pues ya saben, cualquier situación, estamos aquí para apoyarles y ayudarles con todo el examen. Entonces, buenos días a todos y a todas. Entonces, pues entonces vamos a comenzar la clase para terminar un poquito antes y puedan hacer su examen, ¿sí?, con la mayor tranquilidad posible. Entonces vamos a comenzar. El día miércoles veíamos lo que eran las hemorragias y veíamos que existen las hemorragias. Una de ellas es porrexis, cuando hay alteraciones en la estructura vascular, hay un daño estructural importante y entonces que permite la salida de sangre. Por ejemplo, puede ser un traumatismo, ¿verdad? Por ejemplo, con algún objeto muy importante que permita la salida del espacio vascular. Todos los elementos sanguíneos son las proteínas, el plasma y lo más importante, los elementos figurados como los eritrocitos, que son la mayor proporción de elementos figurados en la sangre. Entonces, ese es por un lado, y por el otro lado teníamos la diapedesis. La diapedesis, que es una forma de salida donde hay alteraciones y en los endotelios, donde hay una mayor permeabilidad, un aumento de la permeabilidad, y sin que exista un daño estructural aparente, entonces pueden salir a través de estas formas los eritrocitos dentro del sistema vascular. Esas son algunas de las causas, o son de las dos formas por las cuales pueden salir los eritrocitos y provocarnos las hemorragias importantes. Eso es lo que veíamos, y entonces en ese caso el sistema está perdiendo elementos, uno de los elementos más importantes que son los eritrocitos. Entonces, recordando, ¿verdad?, que el sistema circulatorio es un círculo cerrado y que debe permanecer de esta forma, debe permanecer cerrado y debe ser sensible para el agua y algunas otras estructuras de bajo peso molecular. Ahora lo que vamos a ver, voy a compartir pantalla para ver el otro tema, que tiene que ver con un sistema que va a evitar precisamente que se pierda sangre a través de estos dos mecanismos, ¿verdad?, y que permitan la hemorragia. Sin embargo, este otro mecanismo que le llamamos sistema de la coagulación
puede verse alterado y entonces provocarnos otras condiciones que veremos en esta. ¿Están con? Ya estoy compartiendo la presentación. Ahora sí ya pueden ver la presentación. Sí, doctor, ya está. Y ese Sí. sistema que va a evitar que se pierda la sangre le llamamos sistema de la coagulación. Y el sistema de la coagulación puede ocurrir tanto dentro del sistema como fuera del sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, ese sistema de coagulación pues es lo que nos permite cuando tomamos una muestra de sangre, ¿verdad? Tener o poder separar el suero, ¿verdad? Y mediante un proceso de coagulación, ¿verdad? Se coagulan todas las proteínas, excepto algunas que van a permanecer en el líquido, y ese líquido, una vez que se ha separado de todo lo que es el paquete celular, le llamamos suero. Entonces, ese paquete que se ha formado le llamamos coágulos sanguíneos, y los coágulos sanguíneos los podemos ver dentro, ¿verdad? Dentro del espacio vascular, o bien fuera, cuando sangramos, también se forman coágulos, y entonces eso es lo que vamos a ver, este sistema que puede activarse dentro de los vasos sanguíneos y este sistema de la coagulación, y entonces nos va a dar lo que conocemos como trombo. Trombo, entonces, es un coágulo sanguíneo, pero que tiene una característica importante, es que lo hace diferente a los coágulos, es que está adherido al endotelio vascular. Entonces, todas las estructuras o todo lo que encontramos en el coágulo, lo vamos a encontrar también dentro de los vasos sanguíneos, pero cuando está adherido a la pared vascular, le llamamos trombo. Entonces, los trombos son algo que frecuentemente se va a estar formando dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí tenemos la definición, la formación intravascular o intracardíaca de un coágulo donde participa la fibrina y las plaquetas, ¿verdad? Y está adherida a la pared vascular, recibe el nombre de trombo. Entonces, el trombo es un coágulo, ¿verdad? Donde uno de los componentes principales es la fibrina, y que esta fibrina proviene de fragmentos más pequeños que se van polimerizando, y esos pequeños fragmentos, ustedes recordarán, le conocemos como fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno, bajo ciertas condiciones, empieza a polimerizarse y nos da la fibrina. ¿Y la fibrina qué es? Pues no es otra cosa más que una malla, ¿verdad? Que empieza a formarse y va a provocar que todos los elementos sanguíneos comiencen a reunirse en un solo sitio. Entonces, todo eso nos va a dar origen a este coágulo, ¿verdad? De sangre, fibrina, plaquetas, y también irán otros elementos sanguíneos, como pueden ser macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, y todos porque son parte del componente de la sangre. Pero cuando este coágulo está adherido, ¿verdad?, a los vasos sanguíneos, a la pared vascular, le llamamos entonces trombo.
Entonces, en este sistema, les decía que uno de los más importantes es la coagulación. Entonces, es un mecanismo indispensable para conservar el mecanismo homeostático. Y este sistema de la coagulación, ustedes recuerden que depende de la interacción de múltiples proenzimas que circulan en forma inactiva. Estas proenzimas están en forma inactiva y que bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, para evitar la salida de la sangre, pues lo que se va a hacer, va a empezar a formarse lo que es un coágulo, ¿verdad? Un coágulo. Sin embargo, si el daño es importante en el vaso sanguíneo, este puede adherirse a las células endoteliales. Entonces, se va a iniciar la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación. Entonces, la cascada de la coagulación. Aquí podemos observar cuáles son todos los factores que participan, el factor 1 al factor 12, ¿verdad? Al factor 13, perdón, que es el factor estabilizador de la fibrina. Y hay uno particular que es muy importante, que es el factor Hageman. El factor Hageman es uno de los factores más importantes en la formación de coágulos intravasculares y que está relacionado, que se activa este factor Hageman, sobre todo cuando hay un daño en los vasos sanguíneos, en las células endoteliales. Cuando tienen un daño, entonces es cuando se da esta situación de el inicio de la coagulación. Ahora también cuando tenemos daño a los tejidos, se activa la tromboplastina tisular, que es otro de los factores importantísimos, ¿verdad? Y entonces todo esto va a favorecer la coagulación. Y si ustedes recuerdan, hay dos vías, la vía de la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y la intrínseca es la que inicia a partir del factor Hageman para finalmente lo que va a hacer esto es iniciar la cascada de la coagulación, activando cada uno de los factores que estamos observando en la diapositiva y que finalmente va a concluir con un proceso donde el fibrinógeno va a estar polimerizando y formando las redes de la coagulación. Entonces aquí tenemos las dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca puede ser en cualquiera de los casos, puede haber, si hay un trauma, también puede haber trauma en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces puede estar asociado, en el caso de la vía extrínseca es el factor tisular, ¿verdad? Los fosfolípidos tisulares que activan el factor 7, el 10, el 5, los fosfolípidos plaquetarios, que es el activador de la protrombina, que activa la trombina, donde interviene la vitamina K y el calcio, y finalmente la trombina actúa sobre los monómeros de fibrina para formar el fibrinógeno o estabilizar el fibrinógeno o polimerizar el fibrinógeno y darnos origen a la fibra. Y si ustedes ven la vía, esa es la vía intrínseca y esa es la vía extrínseca. La vía intrínseca, no, perdón, esta es la vía extrínseca y la vía intrínseca, si está bien, corresponde al factor 12, al factor Hageman, ¿verdad? Y vemos que finalmente termina con la polimerización del fibrinógeno para darnos a la fibrina.
Entonces, en esto interviene al final el factor 13, que va a estabilizar a la fibrina para que se dé en la cascada de la coagulación. Entonces, pueden ver aquí varios factores, como la vitamina K y el calcio, ¿verdad? El calcio son sumamente importantes para que se dé la coagulación sanguínea. Ahora aquí también hay otro factor que favorece, ¿verdad? Que es una de las cosas más importantes o de los elementos más importantes dentro de la coagulación. Y ya veremos que también participan en el proceso inflamatorio, son las plaquetas. ¿Y las plaquetas de dónde derivan o qué son estas plaquetas? ¿Alguien recuerda qué son las plaquetas y de dónde derivan? Son fragmentos de los megacariocitos. Exactamente, son parte del citoplasma de los megacariocitos, y obviamente su origen entonces de los megacariocitos desde la médula ósea. Entonces, ahí encontramos megacariocitos, también los podemos encontrar en el vaso y eventualmente en el hígado. Entonces, dentro de las funciones más importantes de las plaquetas es adherirse a superficies diferentes al endotelio, es decir, a superficies que no le son o que le son extrañas, por ejemplo la colágena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un daño endotelial, lo que se va a exponer es la colágena, que es la membrana basal. Y entonces es cuando se empieza la coagulación. Entonces, en la formación de del coágulo, las plaquetas se van a adherir al sitio donde hay el daño endotelial, se van a agregar y van a empezar a secretar diferentes factores. Y uno de los factores más importantes es el factor agregador de plaquetas, el factor activador de plaquetas. Entonces, estos van a secretar una gran cantidad de enzimas y una gran cantidad de moléculas que van a ayudar a... Entonces, aquí tenemos un esquema, tenemos el daño, ¿verdad? Al tejido, se activa, empieza la formación, la agregación de plaquetas, la adherencia, la agregación de plaquetas, y finalmente vemos cómo todos los factores, aquí el factor 12, ¿verdad? Factor tisular, van a empezar a actuar para que se empiecen a formar la fibrina, desde la red se va a formar, y entonces finalmente se forme el coágulo, y como hay un daño en las células endoteliales, pues se van a adherir aquí, y entonces se va a formar el coágulo. Pero este coágulo, recuerden que como está adherido a la cuestión de los vasos sanguíneos, a la pared de los vasos sanguíneos, le llamamos trombo. ¿Cuál es la importancia del trombo? ¿Qué es lo que nos puede provocar un trombo? Entonces aquí tenemos la trombosis, que le conocemos como triada de Virchow, es alteraciones en la pared vascular, alteraciones hemodinámicas y cambios en la composición de la sangre. Estos son los tres elementos que van a originar que se forme un coágulo dentro de la pared, dentro de los vasos sanguíneos, que si está adherido le llamamos trombosis. Por ejemplo, aquí cuáles serían dentro de las causas que
nos provoquen alteración en la pared vascular. ¿Cuál sería una de las causas? Puede ser una lesión. Puede ser una lesión provocada algo por algo que nos provoque una lesión en los vasos sanguíneos, muy común. Un ejemplo. Algo. Un ejemplo que provoque lesión en los vasos sanguíneos. ¿No? Un traumatismo, a un ateroma, una arteriosclerosis. Eso exactamente, eso nos puede estar cambiando, dañando la pared. Pero otra cosa más simple, algo muy sencillo, es, por ejemplo, cuando tomamos una muestra de sangre. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estamos usando una jeringa, pero hay una aguja, y esa aguja debe de tener un bisel, pero si el bisel está dañado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, y eso ocurre muy común, parásitos, ¿verdad? Los parásitos también pueden llegar a provocar, por ejemplo, uno de ellos es Strongylus vulgaris, que le gusta viajar a través de los vasos sanguíneos, sobre todo en la arteria mesentérica craneal, en el caso de los caballos, ¿verdad? Van provocando daño porque estos parásitos, este en particular tiene unas espinas, ¿verdad? En la superficie, y entonces es como va contra la corriente y que le permite adherirse, pero van dañando las células endoteliales. Ahora, ¿qué es lo que nos puede provocar alteraciones hemodinámicas? ¿Qué es lo que nos puede provocar? En este caso estamos hablando de que existan, por ejemplo, turbulencias dentro de la sangre, en las alteraciones hemodinámicas. ¿Qué es lo que nos puede provocar alteraciones hemodinámicas? ¿Qué es lo que se imaginan que nos puede cambiar? Que haya un proceso de cambios de la circulación sanguínea. ¿Insuficiencias cardíacas? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aquí tenemos el caso muy común. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho? Pues es lo que nos dice el propio nombre, ¿no? Es un proceso congestivo. En ese proceso congestivo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber un estancamiento de la sangre. Y entonces ya no está fluyendo adecuadamente la sangre, se está estancando y ahí ya tenemos una alteración en la movilización de la sangre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos algo que nos puede ocurrir independientemente, por ejemplo, al problema cardíaco que hacen mención, también tenemos, por ejemplo, los procesos obstructivos, por ejemplo, con una vena apretada. Otra de las causas que nos pueden alterar los cambios hemodinámicos, por ejemplo, son cuando tenemos, o los individuos tienen varices, ¿verdad? En las varices las venas están tortuosas y hay una movilidad irregular, ¿verdad? Es decir, hay alteraciones hemodinámicas, o por ejemplo, cuando tenemos malformaciones cardíacas en algunas condiciones, pues lo que ocurre es que hay turbulencias dentro de las cámaras cardíacas y estas turbulencias pues obviamente estarán alterando la fuerza y el flujo que hay dentro de las cámaras cardíacas. Por ejemplo, eso lo vemos muy común cuando tenemos una estenosis valvular, es decir, no abren bien las válvulas, están cerradas
Y entonces sale la sangre a través de un pequeño espacio y sale con mucha fuerza, es decir, con mucha presión, y dañan el endotelio. Entonces eso también provoca alteraciones hemodinámicas. ¿Qué otra de las cosas y cambios en la composición de la sangre a qué se referirá? Cuando hay hemólisis o neutrofilia o vasofilia, etcétera. Pudiera ser, pero sin embargo en estas enfermedades, en la hemofilia, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente tenemos sangrado. Más bien, por ejemplo, una de las cosas que podría haber cambios en la composición de la sangre, por ejemplo, es en los procesos de deshidratación severa, donde nos permite o va a hacer que la sangre empiece a circular en forma muy lenta. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el caso de los animales que vivían en las grandes alturas, recuerdan que teníamos ahí un problema porque había un incremento de la cantidad de eritrocitos y ahí teníamos lo que llamamos policitemia. Y entonces ahí hay una cantidad importante de sangre que va a estar circulando y esa sangre se vuelve más viscosa y de cuesta dificultad o va a tener dificultades para poder circular. Si se vuelve más viscosa o menos viscosa, pues lo que hemos dicho es que pues una deshidratación, ¿verdad? Un proceso de deshidratación o un exceso de eritrocitos en la sangre, como veíamos en el caso de la insuficiencia cardíaca o en el caso del mal de las alturas. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? ¿Qué otros cambios pueden ocurrir y que nosotros pudiéramos comentar? Pues cuando aplicamos que una gran cantidad de calcio, calcio endovenoso, también estaremos alterando, estaremos favoreciendo la formación de coágulos. Vamos a estar favoreciendo la formación de coágulos. La otra cosa que también va a favorecer la formación de coágulos, que tiene que ver con la composición de la sangre, es cuando la sangre está, por ejemplo, en el proceso congestivo, bajo un proceso de congestión crónica y que la sangre no circula, lo que va a suceder es que todos los elementos de la coagulación que deberían de estar circulando, ¿verdad? En forma inactiva, en algún momento, por estar mucho tiempo en un solo sitio, empiezan a activarse, se van a empezar a activar. Entonces esa es otra de las condiciones, que todos los elementos de la sangre se van a empezar a concentrar en algunas áreas y eso es lo que va a favorecer el desarrollo de los coágulos. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que tenemos como causas de esta triada de Virchow, que tiene que ver con la formación de los trombos. Entonces, alteraciones en la pared vascular, pues ya lo estamos viendo, traumatismos o quemaduras. Los traumas, las quemaduras, por ejemplo, aquí pueden funcionar de dos formas. De hecho, depende de la extensión y de la gravedad de la quemadura. Por ejemplo, una quemadura de tercer grado, donde implica daño tisular y daño vascular, ¿verdad? Entonces, ahí en las quemaduras se puede activar tanto el sistema intrínseco como extrínseco, ¿verdad? De la coagulación.
Otras inflamaciones vasculares, endocarditis. Aquí, por ejemplo, ¿qué parásito es el que encontramos dentro de la cámara cardíaca? Dilofilaria. Tirofilaria itis. Entonces, la arteriosclerosis, sustancias tóxicas. Por ejemplo, como sustancia tóxica podemos tener más que sustancias tóxicas, por ejemplo, una hipervitaminosis K. ¿Verdad? La vitamina K nos va a favorecer la formación de los coágulos. Entonces, cuando aplicamos o sobredosificamos la vitamina K, también podemos tener problemas de coagulación, porque estamos alterando esta situación. Entonces, también hay toxinas que alteran, que van a dañar los endotelios y van a provocar alteraciones hemodinámicas, pues ya es lo que veíamos, la estasis venosa, ¿verdad? Inmovilización prolongada, insuficiencia cardíaca, en los cuadros de choque. ¿Sí? Y turbulencias, lesiones vasculares, alteraciones en el diámetro vascular y problemas en las válvulas de la vena. Ejemplo, cambios en la composición por hipercoagulabilidad, por ejemplo, cuando tenemos demasiada tromboplastina tisular y durante los procesos de destrucción masiva que nos van a dar estos daños, y también lo que les comentaba de la concentración de los elementos que favorecen la concentración de los factores de la coagulación. La clasificación de los trombos: rojos, blancos y laminados, sépticos o asépticos. Generalmente, por ejemplo, los trombos rojos son de origen venoso y los trombos blancos generalmente son de tipo arterial. Ahora, en los trombos blancos, generalmente, ¿quién participa de manera importante? Y de hecho hay trombos exclusivamente de retina. Entonces, se ven de color totalmente blancos. Son las cosas que tenemos de los trombos blancos, los trombos rojos, que también podemos observarlos, sobre todo en el lado venoso. Y los laminados son aquellos que ya llevan un buen tiempo de haberse formado y donde van a empezar a separarse los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y entonces se empiezan a verse como si estuvieran, láminas, ¿verdad? Y los vamos a ver como láminas concéntricas. Y también pueden ser sépticos o asépticos. Sépticos cuando intervienen, pues, bacterias, ¿verdad? Que van a inducir la formación de los trombos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, ya habíamos visto que el trombo solamente se forma en individuos vivos. Cuando hay lesión en la pared vascular, están adheridos a la pared vascular, es duro y no es tan elástico. Mientras que el coágulo puede formarse vivo o puede ser también post-mortem, ¿verdad? Pues porque toda la sangre, y una vez que se muere el individuo, pues toda la sangre tiende a coagular, ¿verdad? Entonces también
es un cambio. Aquí no está adherido en la pared vascular, no hay lesión y es bastante elástico este. Wow. Vean aquí lo que les comentaba, los blancos son en arterias, generalmente no obstruyen toda la pared vascular. Ambos están adheridos a la pared vascular. Son de color rugoso y aquí son brillantes. Estos van a favor de la corriente y van en contracorriente, ¿verdad? Aquí generalmente lo que va a predominar son los glóbulos blancos o bien la genética. Los rojos lo que predomina es obviamente los glóbulos, perdón, los eritrocitos son los que van a ser los más importantes. Entonces, la lesión en la pared son bastante frecuentes de trombos, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo? Este es un trombo en una aorta abdominal. Y entonces aquí podemos ver que un trombo tiene una cabeza, cuerpo y una cola, ¿verdad? Es decir, el trombo, no todo el trombo está adherido a la pared. Y si ustedes se dan cuenta cómo es este trombo, es de color que ¿Blanco? es de color blanco, entonces sí corresponde a un trombo que es de origen arterial. Y ven aquí, ¿qué es lo importante de la formación del trombo? Pues es que va a obstruir el flujo sanguíneo, y si obstruye el flujo sanguíneo, sobre todo de la aorta abdominal, ¿qué creen que tenga este paciente? Ese trombo va a estar irrigando, o esta arteria está irrigando también todo lo que son los miembros posteriores. Si ustedes tocaran los posteriores, ¿cómo estarían? Podría haber necrosis, sí, pudiera haber necrosis, pero recuerden que no son totalmente oclusivos, totalmente. Pues van a estar isquémicos, sí, va a haber una menor irrigación, pero clínicamente, ¿qué sentirían? ¿Cómo estarían estos miembros? ¿Rígidos? Estarían rígidos, probablemente. ¿Qué más? Estarían pálidos, ¿sí? Sin color, y estarían fríos, ¿verdad? ¿Podrían caminar estos animales de forma adecuada? No, porque el aporte de calcio está reducido, ¿no? Entonces no pueden hacer la contracción muscular. Aparte de la contracción muscular, pues no hay una buena irrigación. Entonces, normalmente claudican estos individuos, ¿verdad? Van a estar claudicando. Y dependiendo de qué tan severo sea la claudicación, por ejemplo, puede ser que solamente se vea manifiesta o se haga manifiesta esta claudicación cuando los animales hacen ejercicio, ¿verdad? O si el problema es muy severo, no importa que estén haciendo ejercicio o no, van a tener dolor y van a estar manifestando varias situaciones
de claudicación. Entonces, cuando la claudicación es solamente cuando se hace ejercicio, cuando se incrementan las necesidades nutricionales de los individuos, le llamamos claudicación en caliente, y cuando no es necesario, porque la obstrucción es sumamente importante, le llamamos claudicación en frío. Entonces puede ser claudicación en caliente o claudicación en frío. Eso es lo que ocurre efectivamente si la obstrucción se mantiene y todo esto, pues obviamente va a haber finalmente un proceso de isquemia, una necrosis coagulativa, ¿verdad? Una necrosis coagulativa en forma importante. Entonces recuerden, el trombo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Y qué es lo importante de esta colita? ¿Tendrá alguna importancia? ¿O no tendrá alguna importancia? Puede ir adheriendo a más elementos del coágulo e ir creciendo. Va a ir creciendo, sí, puede ir desarrollándose, pero algo muy importante es que se puede desprender. Se va a desprender y va a ir a obstruir lugares donde los vasos sanguíneos tengan menor calibre. Entonces, ahí nos va a preguntar, ahora sí, pues daño, isquemia de forma importante y necrosis. Entonces, estos coágulos pueden llegar a ver, no tengo a nadie que desentender. Todos están activos. No sé quiénes, ¿no sabes? Para ver qué es lo que pasó. Ya entré, doctor, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Disculpas que lo... Pero generalmente aquí la máquina me dice muy interesante. Entonces, bueno, entonces es uno de los problemas, es el desprendimiento de fragmentos del trombo, y entonces van a ir a subir otras partes, entonces provocar isquemia. Entonces, recuerden que es uno de los problemas importantes estos de coagulación. Lo mismo de los coágulos, si tenemos una coagulación intravascular, pues los coágulos van a ir y van a estar provocando daños. Aquí tenemos otro trombo de origen arterial. Vean cómo está obstruyendo la luz. Y ven nuevamente es blanco. Está efectivamente sobre una arteria. Ven aquí, este es un trombo de la vena cava. ¿Se ve diferente o no se ve diferente? Sí. Sí, ¿Ese de qué color es? rojo. Rojo, ¿verdad? Entonces sí se ve la diferencia cuando es un trombo arterial de un trombo venoso. Entonces se puede ver claramente la diferencia. Y vean, estos generalmente son oclusivos al 100%, que llegan a cubrir completamente la pared de los vasos sanguíneos. Y son igual de peligrosos que los arteriales.
ven, aquí tenemos, por ejemplo, tromboflebitina que se está originando o que se está dando porque hay un daño valvular. Por ejemplo, aquí una de las causas más importantes de daño valvular lo podríamos tener por procesos infecciosos. Por ejemplo, procesos infecciosos que se originan en la cavidad oral. ¿Y cómo es que es esto? ¿Cómo sucede? Porque una enfermedad periodontal o una caries puede llegar a provocar esto. Pues simplemente porque los procesos infecciosos, caries y eso participan unas bacterias que son llamados estreptococos. Y los estreptococos, sobre todo el beta hemolítico, ¿verdad? Hay algunas subespecies que tienden a pasar a la sangre e irse o tener afinidad por las valvas, ¿verdad? Y entonces provocar daño valvular y activación del factor. ¿Qué factor se estará activando aquí por daño en las válvulas? ¿Qué factor? Se activará la vía clásica, la vía intrínseca o la extrínseca. Extrínseca, el factor 3. No. Aquí recuerden que todo esto, las válvulas están recubiertas ¿por qué? Por Endotelio. endotelio. Entonces, ¿quién se activa? El factor 2, el factor de Hagen. Efectivamente es el factor Hagen. Y entonces por eso se ve en esta formación de estos trombos en las válvulas. ¿Sí? Para que no esta situación. Entonces, aquí tenemos un coágulo que le llamamos que tiene aspecto de grasa de pollo. Un coágulo que tiene aspecto de grasa de pollo. Y esto es porque ya todos los elementos y es un trombo muy antiguo, ¿verdad? Y donde se han separado los elementos blancos. Entonces, esas son las características. Finalmente, este está constituido básicamente por fibrilina. Tenemos algunos coágulos muy comunes, venosos y arteriales. Vean, aquí tenemos un trombo oclusivo. Y vean cómo tiende a formar láminas concéntricas. Conforme va pasando el tiempo, aquí hay algo interesante, que los coágulos que empiezan a obstruir los vasos sanguíneos, a partir de los vasos, de las células endoteliales que no se encuentren dañadas, a partir de ellas van a empezar a proliferar y van a formar canales vasculares dentro del trombo. ¿Para qué? Para formar vasos sanguíneos y permitir
puede ser nuevamente la circulación a través del vaso que se ha obstruido. Entonces, a eso le llamamos recanalización del trombo. Entonces, puede haber vasos sanguíneos que se han formado para restituir la circulación. ¿Sí? Entonces, se forman nuevos vasos sanguíneos. ¿Cuál nombre es? No sé a qué nombre se refiere. Del proceso a recanalización, proceso de recanalización de los trombos. La situación es la recanalización de los trombos en este proceso para dar la circulación. Y se forman verdaderos canales vasculares, forman verdaderos vasos sanguíneos dentro del trombo. Y entonces eso le permite pues, que vuelva a circular sangre a través. Y tenemos un trombo que no está ocurriendo totalmente. Y esto es lo que vemos. Ustedes recuerdan en los casos de la arteriosclerosis. En el caso de la arteriosclerosis, ustedes recordarán que el daño en la pared por tanta grasa, ¿verdad? Va a favorecer el desarrollo de los trombos y finalmente pues quedan así, ¿verdad? La poca cantidad de luz a través de la cual pueden pasar los eritrocitos. Ven aquí el trombo en la pared, ven el trombo mural y que no está ocurriendo totalmente. Es algo muy común en las arterias, sobre todo en las coronarias. Entonces, el trombo, ¿qué es lo que va a provocar? Oclusión vascular, isquemia e infarto. También nos va a provocar un aumento al estar presente y disminuir la circulación. Pues obviamente nos va a dar edema. Secuelas, pues es que se sigan formando o se siga incrementando el tamaño del trombo. Infartos, lo que habíamos visto es el tromboembolismo, es decir, que el mismo trombo se desprenda y empieza a viajar a través del torrente circulatorio. Finalmente viene la organización y canalización y en algunas condiciones o bajo ciertos aspectos el trombo va a ser destruido a través de un proceso de fibrinólisis en donde participan diferentes enzimas como la plasmina, ¿verdad? Que es un sistema antifibrinolítico que también posee el organismo, pues, para ayudar también en estos procesos donde se forman los coágulos o los trombos, pues tiene que haber algún proceso también que ayude a la eliminación de estos trombos, de estos coágulos que se forman dentro de la pared. ¿Hay alguna duda sobre los trombos? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ahora vamos a ver otra condición, que es la embolia. La embolia es una enfermedad. El émbolo es la estructura y el embolismo es igual que trombosis, ¿verdad?
El trombo es la estructura y la trombosis es la forma en que se desarrollan los trombos. Entonces la embolia es la enfermedad que está ocasionada porque está ocasionada por pues elementos ajenos a la circulación sanguínea y que puede viajar a través de la circulación sanguínea como elementos extraños que puede viajar a través de la sangre. Que sea extraño. Aire, parásitos, bacterias. ¿Qué más? Lípidos, fármacos, toxinas. Pero generalmente todo esto que estamos viendo, lípidos, sí, hay embolias grasas. ¿Cuándo habrá una embolia grasa, por ejemplo? ¿Cuándo viajará grasa? ¿Se desprende un ateroma? Por desprendimiento de un ateroma. ¿De qué otra forma? Otro ejemplo más común. Por una fractura. Efectivamente, cuando hay demasiada grasa, pudiera ser, pero generalmente es cuando hay una fractura de huesos largos. Ustedes recordarán que los huesos largos, la médula deja de tener elementos rojos y se convierte en una médula amarilla y el componente básicamente es grasa. ¿Qué otro ejemplo? Y por ejemplo, de aire, por ahí mencionaban que el aire también se puede estar viajando. Y efectivamente el aire puede estar viajando a través de la sangre. ¿En qué casos? Por una mala praxis, ¿cómo qué? Al inyectar, de hecho, en algunas ocasiones se puede tratar de matar a un individuo aplicándole aire a través de las venas, ¿verdad? No directamente al corazón, ponerle aire para que deje de estar. Pero hay otras causas. Al inyectar, hay otras causas también que podemos favorecer porque si le ponemos poquito aire, generalmente se disuelve el aire dentro de la sangre y no hay mayor problema. Aquí tenemos que inyectar un volumen muy importante, pero hay otras causas por las que puede haber aire. Que la presión sea muy alta. Bueno, o sea, la presión alrededor del individuo. No, fíjate que lo que va a ocurrir, una de las causas es cuando tenemos, por ejemplo, ustedes saben que uno de los problemas más comunes de los fumadores, ¿cuál es? Pues el enfisema, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos enfisema pulmonar, pues pueden viajar aire en grandes cantidades. Efectivamente, cuando en cirugía se hace mal uso de las máquinas para mantener a los individuos, ¿verdad? Y demasiado aire en esta situación, podemos estar pasando, rompiendo los alveolos y estar pasando mayor cantidad de aire con una alta presión, ¿verdad? Así también en el caso de los bovinos hay un problema que ocurre frecuentemente, que es el enfisema, ¿verdad? Y el enfisema que ocurre a nivel de digestivo
También ahí tenemos aire, ¿verdad? Aire que va a estar o puede pasar al torrente circulatorio. También algo que veíamos o que les quería yo preguntar es si puede haber líquidos que nos provoquen embolia. ¿Los líquidos nos podrán provocar embolia o no? Podrían ser líquidos como la grasa, como líquidos muy grasosos. Pudiera ser, entonces depende de la densidad del líquido, ¿verdad? Pues hay una situación muy común o relativamente, pues no es tan común, pero sí que ocurre durante el parto, que es que el líquido amniótico pase al torrente circulatorio y entonces tendremos una embolia líquida y generalmente es por líquido amniótico. Salud de los líquidos más comunes que puede llegar a ocurrir y eso es por diferencias en la densidad. Entonces, eso puede ocurrir. Pues sí pudiera ser un líquido que no lleva nada de oxígeno, sí pudiera ser. Entonces, el líquido amniótico es algo que es común, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa puede pasar o qué otra cosa? Las toxinas esas se disuelven y pueden viajar en sangre, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es que tengan algo de masa, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias, los hongos, las bacterias pueden viajar en grupo, como colonias, ¿verdad? Bajo esa consideración, ¿qué otras cosas? Ya vimos que los líquidos, el aire, el gas, ¿qué otra cosa puede viajar? ¿Qué otras cosas? Fibrina, los trombos de fibrina, ¿verdad? Los trombos de coágulos, ¿verdad? Los coágulos, células, las células también pueden estar viajando, por ejemplo, que es una forma de cómo se diseminan, por ejemplo, las neoplasias, ¿verdad? Cálculos, los cálculos, yo nunca he visto que viaje al cálculo. Lo que sí he visto es que pueden viajar fragmentos de hueso, ¿verdad? Cuando hay un traumatismo por un paciente politraumatizado, ¿verdad? Entonces ahí sí puede ocurrir, pero así cálculos como tal nunca he visto. ¿Qué otra cosa puede estar viajando? ¿Qué otra cosa? Pueden ser cuerpos extraños, un fragmento de un catéter o de una aguja. Exacto, ¿verdad? Catéter o agujas pueden estar viajando, ¿verdad? Son elementos extraños que pueden estar
viajando a través de la sangre este tipo de elementos. Entonces, fragmentos de agujas, fragmentos de catéter, es algo bastante. Entonces, eso es lo que es la embolia y el embolismo, pues es el émbolo que va a estar viajando y el embolismo es el proceso mediante el cual se está originando. Por eso, en la imagen o el tema anterior hablábamos de tromboembolismo, ¿verdad? Porque los trombos también pueden formar parte, a pesar de que están conformados de elementos sanguíneos, pero ya están estructuralmente dañados o alterados y se comportan como un cuerpo. Entonces, aquí la embolia es una partícula que puede ser de origen orgánico o inorgánica que circulan libremente en la sangre, siempre y cuando el tamaño de los vasos sanguíneos se los permita. Cosas. ¿Okay? La embolia es la partícula de origen orgánico. Tipos, lo que habíamos visto, gaseosos, cuerpo extraño, y dentro de los gaseosos, por ejemplo, pueden ser que recuerden que esto puede ocurrir, por ejemplo, en los individuos que hacen buceo a altas profundidades. Recuerden que el nitrógeno se mantiene soluble, pero cuando van ascendiendo empieza a dejar de ser soluble y se convierte en gas. Y ese gas también lo podemos encontrar en la sangre. ¿Saben? Que va de esta forma, ¿verdad? Entonces, el líquidos, entonces, el celular. Entonces, ¿me alcanzan a escuchar ya mejor o sigue siendo igual? Lo que les comentaba era que la embolia pues es cualquier elemento que se encuentra viajando y que en algún momento puede llegar a obstruir, ¿verdad? Los vasos, ¿verdad? Sanguíneos de pequeño calibre y entonces nos van a provocar igual un proceso obstructivo, un proceso isquémico, ¿verdad? Y generalmente cuando es de tipo bacteriano, pues se van a obstruir y van a empezar a desarrollarse en el sitio donde ya no puedan pasar y darnos origen a un proceso inflamatorio, ¿verdad? Lo mismo las células cuando son de tipo neoplásico, pues lo que van a hacer es que éstas se empiecen a desarrollar en diferentes áreas, en diferentes lugares. Entonces, los émbolos pueden estar circulando en cualquiera de los vasos hasta que el diámetro le siga permitiendo, ¿verdad? Entonces lo que puede generar, pues es lo que habíamos visto, infartos, hemorragias, ¿verdad? Y entonces damos origen a lo que llamamos metástasis tumorales, o lo que les comentaba es que los vasos sanguíneos van a poder, donde se lleguen a acumular o a detener o
o a depositar estas bacterias que están circulando y que ya no lo pueden hacer, a partir de ahí se van a empezar a generar procesos inflamatorios, procesos o abscesos en lugares, en diferentes lugares, más que sean importantes, ¿no? En diferentes lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que veíamos, grasas o lípidos, fracturas múltiples, rupturas de ateromas y compuestos oleosos, ¿verdad? Hay compuestos oleosos que se llegan a inyectar de forma generalmente equivocada, que llegamos a provocar esto en muchas ocasiones. Por ejemplo, las vitaminas oleosas, pues nos llegan a provocar este tipo de... Tenemos una embolia bacteriana, séptica, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, que puedan provenir por abscesos hepáticos o abscesos por vía del cordón umbilical, ¿verdad? O por ruptura de abscesos hepáticos en la vena que van a drenar directamente a la carne. Parasitaria, bueno, tenemos las filarias, las microfilarias y estrófilos vulgaris como uno de los más comunes, ¿verdad? También encontramos que en muchas ocasiones, pues lo que va a empezar a circular en forma común son las microfilarias, pero de diferentes parásitos, todos los que son las larvas, las larvas de los parásitos. Por ejemplo, uno de los más comunes, pues son, por ejemplo, los ascáridos, ¿verdad? Pueden llegar a también a viajar por sangre, los ascáridos, ¿verdad? Entonces, existen todos los parásitos pequeños. Por ejemplo, Dirofilaria imitis, que veíamos en esa imagen donde estaban en el corazón, pues muchas veces el parásito adulto no provoca problemas tan graves o tan importantes como las larvas de la filaria, de esta dirofilaria. Y estas microfilarias que se esparcen a través de toda la trama vascular son las que provocan daño muy importante. Pues aquí tenemos un infarto al miocardio como consecuencia de trombos o embolias, isquemia, hipoxia y muerte celular. Tenemos áreas de infarto, son infartos agudos en el miocardio. Tenemos un infarto por obstrucción, el daño bien obstruido el vaso sanguíneo. Lo que estamos viendo aquí es esta obstrucción. Infarto cerebral, infarto renal, que es consecuencia de estos infartos en el vaso, infartos a nivel intestinal, que es muy común en los caballos, sobre todo cuando tienen estrógenos vulgares. Algo que tenemos que ver son los infartos. Los infartos, pues, no es otra cosa más que la falta de irrigación, que puede ser una falla en irrigación, que puede ser arterial o bien puede ser por un proceso obstructivo a nivel venoso, ¿verdad? El infarto puede ser blanco o anémico, como se le conoce. Generalmente es reciente, o bien puede tener o puede haberse formado
desde hace mucho tiempo, entonces generalmente el infarto blanco es que ya tiene una gran cantidad de proceso de fibrosis y como reparación. Los infartos rojos son generalmente venosos y también en ciertos tipos particulares, por ejemplo, son muy comunes estos en el intestino, en el hígado y en el pulmón. Los infartos pueden tener un proceso de reorganización o organización, es decir, van a tener un proceso de reparación a través de la fibrosis. O bien pueden empezar a tener un resultado purulento porque las primeras células que van a tratar de eliminar a todas las células que se han muerto durante el proceso de infarto, pues son los neutrófilos. Las consecuencias del infarto, pues, va a depender del sitio donde esté ocurriendo. Por ejemplo, si ocurre en el sistema nervioso central a nivel del cerebelo, por ejemplo, si tenemos a nivel del cerebelo un infarto, pues va a ser muy grave que le va a causar la muerte al individuo porque ahí tenemos los sitios donde se regula la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces aquí la consecuencia de los infartos va a depender del grado de especialización. Por ejemplo, los infartos cerebrales y los infartos cardíacos son de suma importancia, ¿verdad? Porque van a provocar la muerte de los individuos. Y también van a depender de si tienen un sistema colateral terminal o si un sistema de riesgos terminal. Por ejemplo, en el riñón tenemos una irritación terminal, mientras que en el hígado, recuerden que también en el pulmón tenemos dos sistemas, un sistema nutricional y un sistema funcional. Entonces tienen un sistema biológico colateral. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que tenga que comentar? ¿Algún comentario de lo que hemos visto? Todo bien, Doc, gracias. ¿Todo bien? Bueno, pues como les había comentado, entonces, pues aquí dejamos toda la clase el día de hoy. Y para que puedan hacer su examen a partir de las 9 de la mañana. Y entonces nos vemos el día, mañana tiene la clase práctica con Saulo y el día miércoles, pues nos volvemos a ver para continuar con el tema. Entonces, pues espero que les vaya muy bien en su examen, aquellas personas que ya lo hicieron y si lo desean volver a hacer, pues lo pueden hacer, pero pues, yo ya no le vería ningún sentido, pero pues es decisión de todos. ¿Sí? Sí, el horario es de 9 a 9. Voy a tratar de bajar la clase. Les digo que tengo problemas, mi máquina no está funcionando muy bien, pero voy a tratar de subir la clase. Esta clase y las que vienen en adelante. Entonces, sí les voy a tratar de subir la clase y recuerden que también les voy a subir la presentación. Entonces, para que no tengan mayores problemas. Entonces, nos estamos viendo el día miércoles y mañana con Saulo con una clase práctica. ¿Sí? Por favor. Nos estamos viendo. Que tengan un bonito día. Excelente inicio de semana. Gracias. Que les vaya muy, muy bien. Gracias, doctor.